Nuevamente saludamos a nuestros hermanos en esta ocasión y vamos a leer otro de los milagros del Señor Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5, desde el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta allí está bien. Estamos confiando y convencidos de que el Señor añadirá de sus bendiciones a su palabra leída y explicada. Hemos estado considerando, hermanos, algunos milagros del Señor que nos dejan lecciones que podemos aplicar a una asamblea local. Ahora bien, quisiéramos considerar este sorprendente milagro. Todos los milagros del Señor, sin duda alguna, causaron asombro, sorpresa, eran señales sobrenaturales que escapaban del dominio y el control de los hombres. Estaba el poder de Dios manifestado en esos milagros. Y es interesante que 3 años y medio después, aproximadamente, el Señor resucitado, después de haber pasado por el Gólgota y haber resucitado de entre los muertos, tiene otro evento muy similar al que tenemos en el Evangelio de Lucas. Juan nos registra la ocasión cuando Pedro le dijo a los discípulos: a pescar voy. Y sucedió un milagro parecido. Y hay similitudes dignas de considerar, porque en ambos casos los discípulos habían estado trabajando para pescar toda la noche y su trabajo fue infructuoso, no pescaron nada. También en el Evangelio de Lucas el Señor manda echar las redes, y en el Evangelio de Juan el Señor manda echar la red a la derecha, da indicaciones a dónde debían echarla, y no había mucha distancia entre la orilla a donde estaban ellos, como 100 metros. También vemos que en ambos casos los discípulos obedecen, aunque la obediencia hubo fallas en ella, pero sin embargo ellos estaban dispuestos a obedecer y pudieron pescar una gran cantidad de peces. En Lucas la red se está rompiendo y las barcas se están hundiendo. En Juan dice que los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, y dice que la red estaba llena de grandes peces. En el caso de Lucas, Pedro reaccionó al ver aquel suceso, aquel milagro, y se inclinó humillado. Allí en el Evangelio de Juan es Pedro que sabe que es el Señor y se lanza al mar para encontrarse con el Señor.
En los dos milagros, el Señor es identificado como el Señor, como el que tiene la autoridad, el que tiene el señorío. Vemos, hermanos, que este milagro influyó en los discípulos, especialmente en el apóstol Pedro, tanto en el primero como en este segundo. Entonces, hermanos, estos milagros sirvieron a ellos para que pudieran ver cuánto podían hacer en su ministerio si el Señor era el que dirigía todas las actividades. Ahora, hermanos, queremos considerar 5 lecciones de este milagro que encontramos en el Evangelio de Lucas y ver en ello cómo el Señor llama a sus hijos a un ministerio. Ver la importancia de reconocer el llamado del Señor y el contexto en que se realiza ese llamado. En primer lugar, vamos a mirar el llamado de estos discípulos tiene lugar en un contexto donde se está impartiendo la palabra de Dios, donde la palabra está siendo enseñada, y eso lo podemos apreciar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. El Señor se convierte nuevamente, como ayer indicábamos, en el atractivo, en el centro. Aquí estamos en la orilla del lago de Genesaret, o como es llamado el mar de Genesaret. Ya no es una casa como fue en el caso del paralítico. Aquí el Señor está a la orilla de la playa y nuevamente vemos una multitud que se agolpa en torno al Señor. No importa, hermanos, el escenario, no importa el lugar, lo que importa es el Señor. Si el Señor está presente, sin duda alguna, en ese lugar donde Él está presente, ese lugar va a ser un lugar de atractivo, un lugar de bendición, un lugar donde se van a congregar, se van a reunir las personas, porque Él es el que produce ese encanto. Entonces, hermanos, en este contexto de enseñanza, donde hay abundancia de la palabra de Dios, es que el Señor llama a sus hijos, llama a sus discípulos. Y podemos mirar, hermanos, que el apóstol Pedro y estos discípulos que también estaban allí, ellos estaban ocupados, porque Dios llama a personas que están ocupadas. Estos discípulos están trabajando en sus actividades rutinarias, sus actividades formales. Ellos eran pescadores. Y ese es un principio. Dios va a llamar a personas que están ocupadas. Dios va a llamar a personas que se están esforzando en sus labores. Vemos el ejemplo de Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. También vemos el caso muy conocido y comentado de Gedeón, sacudiendo el trigo en tiempos de dificultad. David, él era un hombre que cuidaba las ovejas de su padre. Y pudiéramos seguir mirando ejemplo tras ejemplos de que Dios va a llamar a hombres que están ocupados en alguna actividad. Mirar el servicio a Dios como la solución a los problemas económicos es una ambición bastarda, digna de reproche, porque Dios va a llamar a gente que está ocupada, que está haciendo algo. Y en este contexto, como ya hemos señalado, la palabra está siendo impartida. Y qué bendición cuando en una asamblea hay abundancia de enseñanza, hay abundancia de palabra. Es interesante que recordemos la ocasión cuando Bernabé y Saulo fueron llamados al ministerio allí en Antioquía. Dice el versículo 1 de Hechos capítulo 13 que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y entonces señala los que estaban allí enseñando la palabra. Y dice el versículo 2, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí vemos, hermanos, que hay un contexto
espiritual, donde hay enseñanza, donde hay abundancia de instrucción. Y en ese escenario y en ese ambiente, entonces el Señor llama a sus hijos para un ministerio, para un servicio, para una labor. Y no necesariamente estoy pensando, hermanos, en un llamado a la obra del Señor a tiempo completo, sino en un llamado a cualquier ministerio, cualquier servicio, ya sea un diaconado, ya sea para formar parte del presbiterio de la iglesia, ya sea para un trabajo en la clase bíblica, en cualquier área donde el creyente se encuentre, Dios llama a hombres y mujeres para su servicio, y el escenario propicio para eso, a la luz de este principio, es que hay abundante enseñanza. La palabra está siendo impartida. Pero desde el versículo 4 al versículo 7 encontramos otro principio, que el llamado de estos discípulos ocurre en un contexto donde la palabra es obedecida. No solamente, hermanos, la palabra es impartida, enseñada, predicada, proclamada, sino que la palabra es obedecida, porque puede ser que estemos oyendo la palabra, pero no tengamos una actitud de obediencia. Es muy triste cuando en una asamblea se está impartiendo la palabra, es una bendición, pero no hay una respuesta de obediencia. Estamos llamados a obedecer la palabra de Dios, y volvemos a citar el himno tan conocido, tan comentado, que para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Y aquí vemos, hermanos, cómo Pedro estuvo dispuesto a obedecer aún cuando la razón, la lógica le decía lo contrario. Por lo menos podemos ver 4 cosas en este episodio donde Pedro no obedeció porque era lógico la obediencia, sino que obedeció a pesar de que no era lógico. Me explico. Vemos que había una primera razón para que Pedro desatendiera ese mandato, porque humanamente hablando, entre el Señor y Pedro, humanamente hablando, con todo temor y temblor, porque hoy yo puedo mirar esto desde esta óptica, pero hay que pensar en esta circunstancia en que estaba viviendo Pedro. Él no tenía un panorama completo, él no tenía toda la palabra de Dios como nosotros la tenemos. Él conocía al Señor ya como su Salvador. Vemos en Juan capítulo 1, cuando el Señor lo llamó, él le dijo: desde ahora serás llamado Cefas, quiere decir Pedro. Pero, hermanos, Pedro quizás no tenía una comprensión completa del Señor. Pedro sabía que el Señor era carpintero en Nazaret, un buen carpintero, y que ahora era el maestro que estaba instruyendo la palabra, pero Pedro no sabía, no conocía al Señor como un pescador. Y es el Señor que le está hablando a un experimentado pescador como Pedro. Pedro era un pescador profesional, un veterano, tenía una empresa pesquera. En segundo lugar, Pedro acababa de lavar sus redes. Eso lo vemos en el versículo 2. Él había lavado ya las redes. Ese es un proceso que lleva tiempo, difícil. Es limpiar las redes de todas aquellas cosas en que se llena, en que se ensucia, algas, barro, en fin, hay tantas cosas que ensucian una red. Y entonces Pedro la acababa de lavar, como leemos en el versículo 2. En tercer lugar, Pedro estaba cansado porque ellos habían pescado toda la noche. El versículo 5, él le dice al Señor: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y aquí el verbo trabajar es trabajar hasta el cansancio. Estaban realmente agotados, hermanos. Si uno puede ir al mar y estar un rato allí en el mar es agotador. Y toda la noche estar
en esa brega, en esa labor, era extenuante. Y en la mañana Pedro lo que quería su cuerpo era descansar. Y una cuarta razón que tiene mucho peso es que Pedro sabía que los peces en el día normalmente se meten a las profundidades, no están a la orilla ni tampoco en la superficie por los rayos solares. Ellos buscan las profundidades más oscuras, y él sabía que las circunstancias no eran favorables para que pudieran pescar. Mas, sin embargo, Pedro obedece. Su obediencia no fue completa. El Señor dijo: echad vuestras redes. Y Pedro echó una red. Pero, hermanos, en el contexto de la obediencia a la palabra, cuando el pueblo de Dios está obedeciendo lo que Dios manda, es un ambiente muy propicio para que el Señor llame a los hombres para una responsabilidad, para una tarea. Entonces, debe haber un ambiente de enseñanza, debe haber un ambiente de obediencia. Un tercer principio que vemos aquí en esta porción lo encontramos en el versículo del 8 al 10. Y aquí es Pedro, hermanos, está reconociendo, está admitiendo su propia pecaminosidad e indignidad. Él le dice al Señor: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y, hermanos, ese es otro principio. Dios llama a hombres y mujeres para un ministerio cuando se entiende la propia pecaminosidad y su propia indignidad. Y el ejemplo que tenemos en las Sagradas Escrituras, muy propicio mencionar, es el caso del profeta Isaías, capítulo 6, capítulo conocido. Y allí vemos que Isaías, él dice: ay de mí. Pero antes, él estaba declarando ayes contra otros. Él estaba señalando el pecado de otros. Él podía observar la maldad de otros, pero su propia indignidad y su propio pecado, ¿cuándo fue que lo observó? Cuando tuvo una visión del Señor sentado en ese trono alto y sublime. Y cuando él ve aquello, él entonces dice: ay de mí. Y, hermanos, ese es un principio, porque podemos señalar las fallas y las faltas en otros, podemos ser jueces de otros, críticos de otros, pero necesitamos mirar al Señor, necesitamos tener una impresión de su gloria, como la tuvo Isaías y como la tuvo Pedro en esta ocasión, para reconocer sus propios pecados. Mire, Pedro, me imagino que debió haber pensado: si el Señor es capaz de mirar los peces en lo profundo del mar, Él es capaz de mirar mis pecados en lo profundo de mi corazón. Es muy triste cuando nos queremos proyectar como santos, como espirituales frente a otros, y no reconocemos y admitimos que en nosotros hay mal. Procurar proyectar algo que no somos es peligroso, hermanos. Aquí vemos que Pedro, un gran hombre de Dios, le dijo: apártate de mí, Señor. Y es en esa ocasión, cuando una persona está contrita y humillada, que está más cerca del Señor. Él le pidió al Señor que se apartara de él. Pero, hermanos, el Señor, por el contrario, lo llamó para su servicio, para que estuviera más cerca de él. En cuarto lugar, el versículo 10, parte final, nos enseña otro principio: que cuando el Señor llama a sus hijos, a sus discípulos, a sus santos, Él les ha diseñado específicamente un ministerio, una labor, una actividad. En el caso de Pedro, el llamado fue para que él pescara hombres, como leemos en ese versículo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Antes era un pescador de peces, ahora iba a convertirse, el Señor lo iba a hacer
Desde ahora serás, por el poder de la palabra del Señor, un pescador de hombres. Hermanos, Dios llama específicamente a sus hijos para un ministerio que Él mismo diseña, que Él mismo va a capacitarlo. Y eso nos debe dar confianza y tranquilidad que cuando el Señor nos llama, hermanos, para cualquier servicio, es porque Él así lo ha dispuesto, lo ha querido. No debo estar teniendo un espíritu competitivo. No debo sentir envidia porque el Señor no me llama a mí para eso. Dios ha dispuesto para mí buenas obras, ha dispuesto un ministerio, ha dispuesto un servicio. Y en una asamblea hay una diversidad de ministerios, como también hay diversidad de dones. Y Dios capacita a esos hombres para llevar a cabo el ministerio. Usted hermana, usted hermano, Dios lo ha colocado en el lugar en que lo ha colocado y lo ha capacitado para hacer lo que debe hacer. Alguna hermana dirá, pero yo lo que he sido es una ama de casa, voy al culto de vez en cuando puedo. ¿Qué puedo yo hacer para el Señor y su obra? Mucho, mucho. Y en el cielo se sabrá todo lo que una hermana puede hacer para la obra de Dios. Repetimos lo que oímos en otras ocasiones, lo hemos repetido. Cuando no puedas mover la tierra con tus manos, mueve el cielo con tus oraciones. Aquí está Pedro llamado para un ministerio específico, como era de pescar hombres. Y él no iba a perder su norte, su objetivo. Ese era su llamado. Y finalmente, hermanos, encontramos otro principio, que Dios llama a sus discípulos, a sus hijos, y la respuesta debe ser inmediata. Una renuncia total, como fue el caso de Pedro y sus demás compañeros, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Nosotros sabemos, hermanos, que ellos renunciaron. Y no fue que no renunciaron a un simple negocio de pescar. Ya mencioné que Pedro tenía una empresa próspera. Y es interesante lo que refiere Marcos. Vamos a leer rápidamente ese episodio. En el capítulo 1, cuando se registra el llamado de estos discípulos, y en el versículo 20, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, fíjese lo que dice, con los jornaleros le siguieron, con los jornaleros le siguieron. Interesante, hermanos, Pedro contrataba jornaleros para ayudarle. Quiere decir que era una empresa próspera. Y ellos dejan todo, están dispuestos a todo, renunciarlo renunciaron a todo eso por seguir al Señor. Y se ha dicho que el día en que el Señor llamó a Pedro para que convertirlo en un pescador de hombres, debió haber sido el día de su mejor pesca en toda su vida. Pedro nunca, creo yo, sin temor a equivocarme, nunca había visto una pesca tan sorprendente como esta, porque se llenaron ambas barcas y dice que la red se rompía y las barcas se estaban hundiendo. Señal de que era una pesca sorprendente. Era un momento estelar. Él podría haber dicho, Señor, déjame vender esta pesca, esto que hemos pescado, y después que yo tenga este dinero, yo te voy a seguir. No, Pedro abandonó todo eso por seguir y servir al Señor. Entonces, hermanos, tenemos estos principios cuando Dios llama. Hay lecciones en este milagro que le sirvieron a Pedro y a sus discípulos, que el Señor, cuando llama, va a sustentar. Él es nuestro sustentador. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios va a sustentar a sus hijos. Y aquí está este milagro donde hay provisión abundante. Otra lección que encontramos, hermanos, nos va a ir muy bien darle al Señor. Pedro prestó su barca para utilizarla como tribuna.
y el Señor le devolvió su barca llena. Él se la prestó vacía, el Señor se la devolvió llena. Esto en las manos de los de la doctrina de la prosperidad es un buen mensaje, porque ellos quieren la prosperidad económica. Pero no, hermanos, estamos hablando de que nunca, nunca, nunca nos va a ir mal cuando hacemos lo correcto. El Señor honra a los que le honran. Y aunque no sea una retribución monetaria o una retribución material, es una retribución espiritual que siempre el Señor le va a dar a sus hijos que hacen lo correcto. Que el Señor pues nos ayude, que aprendamos de estas lecciones, de estos milagros, lecciones que son de utilidad y de animación para el pueblo de Dios. Que Él bendiga su santa palabra.